Arturo Rodríguez, director de Notas sin Pauta. Arturo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Temoris, qué gusto saludarles. Iba a molestar a Adriana diciéndole ahorita que le decían que votó por Anaya, le iba a decir, no es cierto, votó por el Bronco, ¿no? Ándale, no, esa sí está peor, Arturo. Esa está peor, no, es cierto. Un saludo muy afectuoso para la colega Adriana Buentello, que es una gran profesional y muy imparcial siempre en sus posiciones y en sus juicios muy rigurosos. Así es, Arturo Rodríguez, gracias. Temoris Greco, buenas tardes, Temoris. Julio, Arturo, qué gusto estar con ustedes. Ahora que parece que estamos amenazados con integrar una de esas listas de temibles criminales que hay que perseguir por todo el planeta. Eso es lo que yo digo. En un ratito más se integra con nosotros Jorge Meléndez, quien debe de estar ya por conectarse. Cuando llegue lo saludamos y lo incorporamos. Pero Arturo Rodríguez, sobre este tema de las listas negras, de estas listas de las cuales ha hablado Claudio X González y por las cuales ya Temoris, fíjate cómo está ya ambientado en negro. Ya puso su fondo de pantalla en negro, Temoris, para que se vea el riesgo en el que estamos. ¿Qué opinas de este tuit de Claudio X González y la idea de las listas negras, Arturo, por favor? Mira, bueno, voy a mencionar nada más porque soy un abusivo contigo y tu espacio y siempre promuevo mi contenido. Pues haces bien, la del sábado sí la leí, claro, la del Heraldo de México. Bueno, no, pero sí, muchas gracias, Julio, sí, lo de la Fiscalía, pero lo de Claudio X, hice una videocolumna a propósito del asunto en Notas sin Pauta, donde recojo tres expresiones que corresponden a tres momentos de acuerdo a cada una de las organizaciones en las que pues, se ha involucrado esta personalidad que viene del ámbito empresarial a la discusión pública y en primer término me refiero a la forma en la que se refirió como un cáncer a los maestros de la CENTE en 2013-2014 cuando estaban las protestas por la reforma educativa, llamándolos un cáncer por la sangría que representaban para la nómina. Tomo otro de 2019 cuando se refiere al movimiento de trabajadores de Maquila en Matamoros, Tamaulipas, diciendo que esperaba que no contaminaran a otros estados de la República. Y finalmente a esta expresión, que considero importantes porque corresponden la primera a su momento como dirigente de Mexicanos Primero, la segunda como dirigente de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, y la tercera como dirigente de Sí por México. Esta última, pues la organización que sirvió como articuladora de la coalición opositora PRI-PAN-PRD y sobre la cual parece pues mantener cierta influencia. Y quise destacar estos tres momentos porque me parece que reflejan un lenguaje que pudiéramos llamar protofascista, un lenguaje que reflejan un perfil eliminacionista, que se vale del camuflaje lingüístico para expresar posturas que son auténticamente radicales de derecha y que bajo ninguna circunstancia serían utilizadas como él se define en un tuit posterior por un demócrata o por un liberal, porque cada una de las expresiones, en especial las primeras dos, expresan una forma de llamar a personas, a individuos, a seres humanos que tienen como común denominador el ser personas pobres que luchan por derechos laborales fundamentales, que luchan por que protestan y exigen una mejora de sus condiciones de trabajo, del ingreso para poder mantener a sus familias, pues prácticamente llamándolos como agentes infecciosos, como cáncer, como agentes nocivos, porque eso es lo que significa cada uno de los vocablos. Y finalmente viene a deslizar o a sugerir la integración de esta lista para los que están a favor o en contra del López Obradorismo, que nos refleja pues precisamente el lenguaje
de las personalidades que históricamente se han caracterizado por representar a las dictaduras más horrendas, más atroces y más brutales de la historia. Yo en un principio, Julio, pensaba en las primeras expresiones que le llegué a escuchar de este tipo, que se trataba de la verbalización de un junior poco ducho en el lenguaje político y que, bueno, pues eran las fórmulas o las herramientas verbales para decir lo que le parecía que estaba mal. Pero ante la reiteración y ante la definición de una toma de nota, dice él, de aquellos que apoyan o no apoyan a una alternativa política, que bueno, el día de hoy es gobierno, me parece que estamos ante un caso verdaderamente de protofascismo y sé que para muchos puede ser muy exagerado de mi parte, pero yo creo que jamás debemos de perder de vista, sobre todo porque son tiempos de mucha ligereza en el lenguaje, que es algo a lo que también nos hemos referido en otros momentos y respecto a otras personalidades, pero que en este caso concreto me parece que hay que tener en cuenta porque ese tipo de pensamiento que tiende a la eliminación, a la represión, al autoritarismo, es pues definitivamente uno de esos pensamientos que no hay que dejar pasar. Gracias, Arturo Rodríguez. Temoris, por favor, tu punto de vista sobre este tuit y la postura de Claudio X González en general sobre estas listas, tomar nota a quienes por acción o por omisión hubiesen apoyado los hechos del proceso llamado Cuarta Transformación. Te pregunto eso y luego te pregunto también, hay quienes dicen, sí, pero el presidente de la República también hace listas de periodistas incómodos y los publica en su pantalla privilegiada de la conferencia mañanera de prensa y tratan de equiparar esto. Por favor, tus puntos de vista sobre estos dos hechos, Temoris, por favor. Bueno, mira, como mencionaste, tiene una perspectiva muy amplia, ¿no? O sea, dice, todos aquellos que por acción o por omisión alentaron, o sea, acción o por omisión, o sea, y luego no es de quienes participaron, quienes estuvieron en el gobierno, que no, alentaron las acciones y hechos de la actual administración. O sea, sí tiene, bueno, pues es un señor de mirada, digamos, amplia en el sentido de que ve cómo personas que deben de alguna forma ser culpabilizadas por lo que él considera que está mal, realmente a todo el mundo. Quienes por acción o por omisión, eso significa que tal vez quienes han estado promoviendo estas reformas o quienes no hicieron nada, quienes no dijeron nada, o sea, ¿de qué estamos hablando? Es amplísimo el núcleo o el grupo de los enemigos que ve Claudio X. Y sí, o sea, sí, uno se pregunta, vale, ¿y esta lista para qué debe servir? O sea, ¿cómo debe ser utilizada? Nada más será su lista para que en las noches en que está triste los vea y diga, ay, qué malos fueron, o es una lista en la que en su concepción deberían estar las personas que van a ser de alguna forma represaliadas, que es una postura, vi una caricatura que hicieron hoy, en donde está Claudio X haciendo su lista, pensando en cómo la hicieron, cómo la hizo Hitler con los judíos, cómo la hizo Franco con los socialistas, cómo la hizo, o con los republicanos, cómo la hizo Pinochet con los socialistas. El antecedente es muy grave, o sea, las referencias que esto activa son muy graves. Hay que tomar en cuenta que López Obrador tiene casi 3 años ya desde que asumió el poder. Y esos 3 años uno puede cuestionar la forma en que ha intentado debatir o ejercer su derecho a réplica con distintos medios de comunicación y con figuras en general, pero hay que ver si estas personas, estos periodistas, si por ejemplo, si Aguilar Camino o Enrique Krause han tenido que irse del país, si los han metido a la cárcel, si les han quitado sus negocios,
se podrán quejar de que no les dieron contratos como les daban en el pasado, pero de ahí a que se los hayan quitado, a que los hayan encarcelado, pues no. Ujú. O sea, ¿de qué estamos hablando con un presidente que insiste en que es un demócrata que respeta la libertad de expresión, y un señor que en su Twitter, por cierto, con mala redacción, en Sí. Twitter se autodescribe como demócrata, liberal y de centro progresista? ¿Quién sabe qué es de centro progresista? Pero pues así como tiene problemas con la redacción, también tiene problemas con la ideología, porque esas actitudes no son ni liberales, ni demócratas, ni centro progresistas. Entonces, ahora, ¿a quién está amenazando? O sea, ¿quién debe sentirse? ¿Quién es el destinatario de la amenaza? Yo no creo que él pueda acabar de hacer la lista de los 31 millones de electores que votaron por Andrés Manuel en julio de 2018. No creo que espante a las personas que actualmente participan del gobierno o a los legisladores o a nadie así. Creo que es una advertencia a quienes podrían ser acusados por acción o por omisión de alentar las acciones y hechos de esta administración, como por ejemplo votando a favor de la reforma eléctrica. O sea, me parece que el destinatario está en el PRI. Y lo que está diciendo es, si ustedes se nos salen del huacal y van, o sea, y van a votar por esta reforma eléctrica, entonces serán considerados perseguibles, serán Sí, considerados acusables claro. cuando ellos lleguen al poder. Y es muy, aquí, o sea, esto el Frena, como sabemos, le ha servido a Claudia X y a los suyos para decir, bueno, los de Frena son los loquitos, nosotros somos los serios, los de la alternativa seria. Pero esto está llevando, y yo no creo, o sea, yo no creo que él se esté dando cuenta, porque no me parece que sea tan inteligente su descripción, su jugada. Él Ujú. está frenizando así por Frenza. México, está frenizando a su oposición, Ujú. a esta oposición que él gobierna. Él ve a los políticos del PRI y del PAN y del PRD, pues como umpalumpas, como los umpalumpas son estos personajes, estos hombrecitos miniatura, todos idénticos que trabajan en la película Charlie y la fábrica de De chocolates, ¿no? chocolate. Ujú. Que lo obedecen tal cual. Ellos los quieren ver como umpalumpas, pero resulta que los del PRI, pues son los umpalumpas desobedientes. Híjole. Y Bueno, está pues muy molesto con ellos por eso. muy bien, Temoris, gracias. Seguiremos sobre algunos otros aspectos de este tema. Vamos por lo pronto con Jorge Meléndez Preciado, que está por la vía telefónica. Jorge, buenas tardes. Hola, ¿qué dices, Julio? Buenas tardes. No estoy por la Gracias. vía telefónica, sino que luego el señor Slim y congéneres nos hacen ahí unas jugadas y no podía entrar hasta que Adriana me hizo toda una serie de mecanismos ahí para que entrara. Buenas tardes. Bueno, Escuché buenas. a Sí, Temoris Greco, sí. no pude hacerlo con Arturo, les doy el abrazo a los dos y desde luego a ti, a la audiencia. Yo creo que no hemos visto un enloquecimiento, y lo digo categóricamente, de un empresario ni siquiera cuando mataron a Garza Sada. Es decir, yo creo que este señor ya perdió la razón. Y aparte de lo que dijo Temoris, yo veo tres asuntos que a él le conflictúan demasiado. Primera, pues que ya se les acabó el autofinanciamiento a Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, a Mexicanos Primero, a México Evalúa, y ponle tú todas las empresas más que ellos manejan a su arbitrio y donde reparten dinero para que después les condonen los impuestos. En esto ya creo que se le acabó. Segundo lugar, hacen un ridiculísimo acto el señor Claudio X González, el señor Gustavo de Hoyos,
la directora de la revista Siempre, Beatriz Pajés, y otra señora, Araceli Núñez, que sí se puede el poder, o una cosa así, una organización, poniendo una manta en el Majestic, dándole la espalda al Palacio Nacional, que es el que quieren tomar. ¿Por qué le dan la espalda? Pues porque hacen las cosas al aventón. Y entonces ponen ahí, vamos a tomar Palacio Nacional porque este gobierno está mal, todo eso. Después de que por más que insistan ellos que el movimiento ciudadano va a estar ahí ligado con ellos en el 2024, pues el movimiento ciudadano, por medio de Dante Delgado y Clemente Castañeda y otros, les dice no, y empieza el movimiento ciudadano a hacer muchas cosas que a mí no me gustan demasiado con el señor que gobierna hoy Nuevo León y con su señora Mariana Rodríguez. Una publicidad desbordada, queriendo meter a la cárcel a una serie de personas y diciéndoles, no, nosotros vamos por nuestro lado, ustedes adelante. A esto súmale que el PRI, a pesar de la portada de Reforma que parecía pagada por el propio Reforma para los intereses, entrevista a 4 expresidentes del PRI y entonces ellos dicen, van a destruir el PRI. Y Manlio Fabio Beltrones no tiene vergüenza cuando es el presidente del PRI que más gubernaturas ha perdido en la historia, 7 de 12. Y su hija está metida en varios papeles, no de actriz, sino papeles fiscales en el extranjero. Y finalmente el PRD, que ha resultado, caray, según Chucho Ortega, escrito por Marta Naya, socialdemócrata, pero ligado a los empresarios para hacer esa socialdemocracia, pierde su registro en Chiapas. Entonces, esto nos muestra que estos cuates pues no saben ni cómo van ni a dónde van. Y ya para rematar, el New York Times saca una encuesta de una organización mundial de encuestas, según esto. Yo no creo mucho en estas cosas, las pongo siempre en duda, pero las saca. Y le dice, el segundo presidente más popular después del hindú es López Obrador, con 65%. 3 datos muy precisos de por qué este señor, pues, ¿qué quiere hacer? Lo que me han dicho algunos amigos muy diversos, incluso contrarios a López Obrador, que me apunten en la lista con López Obrador si este cuate va a hacer listas, pues porque sí, las listas que hace son muy malas. Entonces, sí, hasta los contrarios a López Obrador ya dicen que me apunten en la lista de López Obrador, porque no es posible que un empresario nos amenace no a estos 4 que estamos aquí y a muchos más, sino a todo mundo. Pues, ¿de qué se trata? ¿Son iniciativa privada? ¿Son empresarios? ¿O son privados sin iniciativa? Y son presarios de ellos mismos. Esa es mi pregunta. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge Meléndez. Arturo Rodríguez. Arturo, el tema de Rosario Robles. Ayer y entre ayer y hoy ha habido entrevistas en diferentes medios periodísticos en los cuales Rosario se proclama como presa política, invoca una venganza política en su contra, dice que no va a denunciar a Peña Nieto y a Luis Videgaray porque no tiene elementos para acusarlos de nada, y bueno, pues se da todo este esquema. ¿Qué ves, qué lees, qué encuentras en todo este comportamiento de Rosario Robles en este momento, Arturo?
Fíjate que me parece muy interesante. Yo no fui de los que inmediatamente le pidieron entrevista, pero pues no he tenido respuesta, porque a mí sí me interesaría confrontar. ¿Le pediste Sí, entrevista al bueno, fundador? yo estoy pidiendo entrevista con Rosario Qué Robles, bueno, naturalmente, qué pues bueno, qué digo, si bueno, está qué hablando con audaz. todo el mundo. Sí, qué audaz. Gracias. Gracias a ti, Jorge. Fíjate, lo que yo veo es que en las entrevistas da versiones que contradicen sus propias versiones y que esto ha sido parte muy importante de las motivaciones que los jueces han ofrecido para mantenerla en prisión. Antes de entrar a esta parte política de que ella acusa de prisión política y de venganzas, yo creo que vale la pena referir que ella menciona que está ahí sin, con base en una investigación periodística, dice, fue lo que le dijo al Universal, más o menos lo que dijo con Ciro Gómez Leiva. Hoy creo que también en el Heraldo mencionó algo al respecto, cuando en realidad pareciera estar omitiendo, más bien omite que hay 25 informes de auditoría que fueron procesados por el Ministerio Público Federal para integrar un caso en el que ella aparece como responsable del delito de omisión y que ese delito de omisión tiene que ver con el hecho incontrovertible de que existen testimonios de que se le hizo saber de manera personal sobre lo que estaba ocurriendo con el desfalco de miles de millones de pesos. El Ministerio Público acreditó poco más de 5,000 millones y que estas cantidades fueron de su conocimiento y no hizo lo pertinente, que era informarle a su superior, en este caso el presidente Peña Nieto, de lo que estaba pasando. Y ciertamente el delito pues parece menor, porque estaríamos hablando de un delito por omisión en el ejercicio indebido del servicio público, pero me parece que es clave tenerlo sobre la mesa porque da origen a un proceso en el que ella en una primera comparecencia dice yo sí le informé al presidente y luego se retracta. Y ahí encontramos una primera pues contradicción. Una segunda contradicción es cuando da un domicilio teniendo varios en los que podía acreditarse con todo y lo que después han desestimado, pues que gozaba de posibilidades para evadirse. Y entonces, pues tenemos una segunda contradicción. Una tercera contradicción tiene que ver con los viajes. Y ella lo admite en las entrevistas, dice, sí, en una dije que era de trabajo y en otra dije de no sé qué. Y así, en cada oportunidad vamos viendo este viraje en las contradicciones. Yo entrevisté, tuvimos una entrevista en el Heraldo Radio, mis compañeros Hiroshi Takahashi, Ignacio Rodríguez Reina y yo en el domingo en nuestro programa Periodismo de Emergencia. Y en ahí, Radio Fórmula. En Radio Heraldo. Radio Heraldo, perdón, sí, claro. Y ahí, Epigmenio Mendieta, su abogado, yo se lo pregunto y se lo pregunto no de manera ociosa, me parece ya interesante saber que había, él menciona que no pudo asistir a determinada audiencia que era importante para su proceso porque se cayó. Y yo lo que le comento en la entrevista es algo que además he dicho en diferentes foros, es que es siempre muy dudoso cuando alguien que está en prisión dice que se cae. Yo siempre tiendo a pensar o que los golpearon o que no quiere asistir a la audiencia o algo que no es normal, ¿no? Y entonces él me dice que no, que efectivamente tuvo una caída que fue propiciada por el medicamento que está tomando por la hipertensión y que los médicos, inclusive precisa, los médicos no le han hallado a la dosis exacta, entonces el medicamento le provoca unos tremendos mareos y se desmaya, algo así. Y luego ella dice que da otra versión en las entrevistas y dice
dice que no asistió pues porque otro malestar. Entonces, estamos ante una narrativa que todo el tiempo está exponiendo contradicciones y que a mí me parece, y ese es mi punto de vista, que cuando se concatenan tantas contradicciones en una personalidad que está siendo sometida al escrutinio judicial, no es extraño que el juzgador diga que se quede. O sea, no sé qué es lo que me está diciendo que sea verdad y qué es lo que me está diciendo que sea mentira, como para yo poder tener los elementos de decir, bueno, pues que se vaya a su casa y que allá siga el proceso. Eso es lo que yo percibo. Y lo que he visto, ahora hay un cambio en la estrategia, evidentemente, ella sale a los medios ante los reveses judiciales que ha tenido, tenía un amparo, básicamente el Tribunal de Alzada pues había dicho que le habían violado algunos derechos y que podía seguir su proceso en prisión. El juez vuelve a aquilatar los argumentos y la vuelve a dejar. Vamos a ver qué sigue. Si van porque, a ver, nada más también para este tema de las contradicciones, y es lo último que digo, Julio, si es como ellos dicen, como ella está diciendo, que el juez desechó es decir, no acató el amparo que tenía, pues entonces ella podría seguir la ruta de la inejecución de sentencia, ¿no? Pero lo que están diciendo, particularmente su abogado, Epigmenio Mindieta, es que van a buscar otra ruta para volver a gestionar un amparo. Entonces, a mí me parece que el argumento de que se incumplió el amparo, pues vuelve a ser una verdad a medias, porque a final de cuentas, el asunto ahí es que no estamos ante una inejecución. En fin, son vericuetos judiciales, me estoy extendiendo mucho, pero es más o menos a grandes rasgos lo que veo en este asunto. Gracias, Arturo Rodríguez. Temoris Greco, ¿cómo ves este tema de Rosario Robles, sus declaraciones, su postura mediática y su realidad judicial? Temoris, por favor. Pues mira, ahora que escucho a Arturo y a otros colegas, que queda bastante claro por qué el juez toma esas decisiones, ¿no? Pero también leo de pronto a otros colegas, incluso algunos muy respetables, no solamente aquellos que de entrada ya se sabe por dónde va su línea, que dicen, todos sabemos que Rosario Robles debería enfrentar su proceso en casa. Y uno dice, sí, de verdad, todos sabemos. Y el caso es que ese es el punto de debate, si se está tratando con justicia o no a la indiciada, a la imputada Rosario Robles, o si le están cargando la mano porque como dice ella, es una presa política y que hay una venganza. Yo lo que pregunto es, ¿por qué estamos debatiendo eso? O sea, ¿por qué no hay un caso presentado por la Fiscalía General de la República tan sólido como corresponde a las tropelías, a las muchas tropelías, o como correspondería a las muchas tropelías que ha cometido esa señora como funcionaria pública en el gobierno de Peña Nieto y otras por ahí? O sea, ¿por qué este debate? ¿Por qué no debería ya estar tener incluso hasta algunas condenas? O sea, ¿por qué el proceso avanza con tal lentitud? ¿Por qué la fiscalía no lo está empujando con mayores evidencias? ¿Por qué solamente son, o sea, por ejemplo, la vez pasada mencionaba el caso de la cruzada contra el hambre, que es otro de los asuntos en los que ella parece tener una responsabilidad muy grave. ¿Por qué seguimos discutiendo si merece llevar el proceso en casa o no? O sea, eso solamente apunta a que, para variar, la Fiscalía General de la República no está cumpliendo con sus obligaciones, con las expectativas también, al nivel que todos esperamos. Y lo mantiene el tema, el caso, en este ámbito, en donde Rosario Robles puede alegar que hay una persecución política en su contra y no que se está tratando de impartir justicia. Eso
nuevamente Alejandro Gertz Manero y una Fiscalía General de la República que está muy lejos de cumplir con aquellas expectativas que se generó cuando pasó de Procuraduría a Fiscalía. Bien, gracias, Temoris. Jorge Meléndez, ¿cómo ves el tema de Rosario Robles? ¿Presa política o política presa? Don Jorge Meléndez, déjame ver porque creo que estoy medio ya. mal ahí. Sí, ya, Jorge, adelante, por favor. ¿Ya? Sí. Yo le preguntaba a Arturo si había pedido de verdad, porque Rosario es una gente totalmente, yo diría, de vaivenes horribles. Cuando Valentín Campa fue a la Facultad de Economía, le tiró de ladrillazos. Después se hizo cooptimista. Después, en lugar de seguir ahí, la descubrieron con Carlos Ahumada. Después se hizo de un grupo Sostén, que suponía apoyaba a mujeres para las elecciones. Después se hizo peñanietista. Ahora no sé lo que será, por eso le decía Arturo. Y voy a contar una anécdota porque vale la pena. A mí me llamó Rosario Robles sin que la conociera a una comida ahí muy cerca de Palacio Nacional cuando ella era secretaria general y me dijo, y dice, ¿puedes invitar a algunos amigos? Y hay algunos que viven. Sí, ¿cómo no? Entonces yo voy a ser la jefa de gobierno. Y me propuso que yo fuera su jefe de comunicación. Y dije, no, ni de loco. Yo no he sido jefe de comunicación en mi vida y no seré. Para eso no estoy hecho. Y le propuse yo a Agustín Granados, al cual fue su jefe de comunicación en la jefatura del Distrito Federal. Pero después, cuando salió, me la encontré cuando era del Grupo Sostén en Puebla y me habló a toda, pero ya que llegó a determinados lugares, yo le pedí varias entrevistas porque yo estaba muy preocupado por que los residentes en Guerrero de aquellos dos huracanes Ingrid y Manuel no han sido reparadas sus viviendas, ni con un señor Ramírez que fue senador después del PRI, ni con ella cuando estuvo en Sedato. Entonces yo le pedí una entrevista que obviamente ya no me la dio. Entonces me parece que no es una persona con la que se pueda hablar. Y coincido con Temoris que la fiscalía pues es muy selectiva, omisa o como tortuga, porque ella está en la cárcel, de acuerdo. Pero ¿por qué no está en la cárcel Emilio Cebadúa, su oficial mayor? ¿Por qué no está en la cárcel Ramón Sosamontes Herrera Moro, su casi hermano, con quien tenía unas radiodifusoras en Guerrero de la Organización Editorial Mexicana, cuando ellos salieron del PRD después del caso Ahumada? Pues yo no lo entiendo. ¿Por qué ella sí y los otros no? ¿Criterio de oportunidad? Pues no, porque el criterio de oportunidad es que tú denuncies a los de arriba, no a los de abajo. Si los de abajo también cometieron tropelías, ahora en la línea 2 del metro, pues hay como 12 apuntados ahí. Entonces yo creo que la señora Robles, y termino también, que parece anécdota, pero lo sé de muy buena fuente. Ella tiene una casa en Coyoacán, a la que nunca va, que sigue siendo su domicilio aparentemente fiscal. ¿Por qué sigue teniendo esta pequeña casa, que no es una casa grandota? Porque ella vivía en Reforma, en una de estas torres nuevas pagadas por no sé quién. Reforma 222. Así es, por erario, por otras cuestiones. Entonces, yo creo que no puede ahora la señora Rosario Robles decir
que se han ensañado con ella, si ella se ha ensañado con todos los demás, y si hay las contradicciones que dice Arturo Rodríguez. Y termino, no por darte un cebollazo, que lean tu artículo de hoy, viendo otras de las grandes contradicciones que hay en esta señora, que bien la señalaba Arturo Rodríguez, y que nos parece que no puede decirse presa política si ella no tiene nada de hacer política en contra de quién, al contrario, a favor de un señor que se esconde detrás de su novia en Roma, a favor de un señor que se pone pelucas para ir a comer a restaurantes. Bueno, pues eso es increíble que alguien diga que es una presa política de un régimen. Gracias. Al contrario, Jorge, gracias. Arturo Rodríguez, otro tema pues importante en la polémica y que el presidente, hoy es el cuarto día consecutivo, claro, fue jueves, viernes, lunes y martes, con el descanso de sábado y domingo, en que el presidente López Obrador aborda el tema de la UNAM en una polémica fuerte, señalando que la UNAM se ha derechizado, que han avanzado las posiciones de conservadoras y neoliberales en esa, la máxima casa de estudios. ¿Qué opinas de este episodio, Arturo Rodríguez, por favor? Mira, me parece que hay un punto en el que uno tiene que diferenciar a una amplísima comunidad universitaria compuesta por un alumnado muy crítico y muy participativo políticamente y auténticamente de izquierda, aunque esta no se exprese en una izquierda partidista como al presidente le gustaría seguramente, ni necesariamente con su administración. Y me parece que hay también una cúpula que históricamente ha sido proclive a algunas posiciones, cuando menos poco progresistas, que ciertamente hay una élite en la UNAM que se refleja a través de sus institutos, que los rectores pues corresponden también a una élite política que quizás no con las mismas características de los cacicazgos como el de la Universidad de Hidalgo o de la Universidad de Guadalajara, pues tiene también algunas hegemonías, quizás más al viejo estilo priista de imperios temporales, pero que a final de cuentas es una élite, es un grupo político que en su relación con los presidentes de la República suele privilegiar algunas personalidades, creándoles institutos, creándoles centros y haciendo política desde la propia universidad. Entonces, este tipo de expresiones, que además está muy presente, yo pensaría en algunos centros o institutos, sobre todo aquellos dedicados a la cosa política, como aquel que le crearon a José Waldenberg o a varios que han tenido ahí en la UNAM, ciertamente pues tienen una posición, y es mi punto de vista, respeto el de los demás, que se aproxima a los planteamientos que son opuestos al de la actual administración, y la actual administración me parece que por su parte, y en especial el presidente, al generar o al abrir estas polémicas con generalizaciones, como en su oportunidad lo hizo con el tema del CONACYT, también alimenta una discusión que en muchos sentidos es ociosa, pero que en otros sí tiene un fondo. Y ese fondo es la comprensión de los modelos educativos, porque por una parte vemos la proliferación de universidades modestas, populares, que tienden a una especie de capacitación de mano de obra más próximos a un instituto de artes y oficios, cuyo objetivo es generar personas con una cierta formación, pero no a esta aspiración, que también forma parte de un pensamiento muy internacionalista de estos años,
de la calidad y las certificaciones y la forma en la que se excluye también de las universidades a quienes no tenemos o tienen, yo digo tenemos porque pues a mí nunca me fue muy bien en las universidades, de hecho fui bastante mal estudiante en los esquemas regulares, pues las condiciones para formar parte de esas élites certificadas y de calidad. Entonces, yo creo que en el fondo sí hay un choque de dos modelos y de las dos perspectivas, de aquella que ve en la capacitación para el trabajo la posibilidad de mejorar las condiciones de amplios sectores de la sociedad con una perspectiva muy popular, y de aquellos que lo ven desde una perspectiva de élite donde pues se pretende tener a lo mejor de la población en las condiciones estas de certificación y de tanta cosa que hay ahora de calidad en las universidades. Y creo que el mensaje no está dirigido pues a la comunidad universitaria o a las comunidades universitarias en general, sino particularmente a las élites que las controlan. Gracias, Arturo Rodríguez. Temoris Greco, sobre este tema de las declaraciones del presidente López Obrador sobre la UNAM, y agrego yo un poquito este hecho de que ciertamente durante las décadas recientes los grupos políticos que han dominado a la UNAM pues han estado muy definidos. El grupo de los abogados con el ya difunto Jorge Carpizo MacGregor como el hombre que empujó ese grupo, que tuvo un control de la UNAM, de algunos de sus institutos. Ahora el grupo de los médicos que tiene pues ahora Enrique Graue, antes estuvieron Juan Ramón de la Fuente, en fin, están esos grupos que son los que han estado dominando. ¿Qué opinas de todo este episodio, Temoris, por favor? Bueno, también te falta el grupo de los ingenieros, ¿no? Sí, sí. Uno de los cuales fue parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. O sea, es que están, o sea, yo no veo que las últimas décadas hayan hecho eso. Son los grupos tradicionales de control de la UNAM, los médicos, los ingenieros y los abogados. Y son grupos que independientemente de buscar beneficiar sus propios intereses, suelen estar a la derecha. Tal vez ahí algún integrante famoso se escape a esto, pero en general son así, son grupos de poder, o sea, y siempre han sido. Y estaban ahí cuando el presidente López Obrador era estudiante, o sea, eso no es novedad. Uh-huh. A mí me parece que, o sea, si bien, por ejemplo, el querido Arturo dice que es un mensaje dirigido a las élites, es un mensaje que le cayó como balde de agua fría a todo el mundo, o sea, no solamente a la comunidad de la UNAM, sino en general a las universidades públicas. Está de pronto, a partir de una generalización ya bastante burda que está haciendo en cuanto a la UNAM, también de pronto se lleva al conjunto de las universidades públicas. Y a mí me parece que es un exceso. Hay muchas cosas que resolver en la UNAM, o sea, hay una postura por ahí que es de algunos opinadores que dicen que hay una molestia porque se tocan los problemas de la UNAM y no gusta que se toquen. Por supuesto que hay que tratarlos. Se han venido debatiendo hace muchos años, tiene que seguirse debatiendo. La cosa es, esto es algo ese es un debate que debe abrirse, y no se está abriendo, ya existe, pero que debería abrirse o atizarse con comentarios generalizadores presentados por el presidente de la República en la mañanera. Estas son las formas. Sobre todo molesta la generalización, ¿no? Y molesta porque, como sabemos bien, los trabajadores, alumnos académicos de las universidades públicas, no solo de la UNAM, son una de las grandes fuerzas que han movido toda esta marea que condujo a Andrés Manuel López Obrador a vencer al sistema y a la presidencia. ¿Crees que es ineficaz entonces lo que está haciendo con sus declaraciones el presidente López Obrador? Es decir, ¿eso es algo que se le va a revertir electoral y políticamente? Creo que es injusto, creo que es imprudente, pero yo no diría eficaz, porque la eficacia tiene que ver con cuál es su objetivo.
Si su objetivo realmente fuera promover esta discusión en la UNAM, no me parecería eficaz, porque lo que está provocando es una reacción de molestia, es una reacción es un agravio generalizado, y además que muchas personas que siempre han agredido a la UNAM, agredido su condición de universidad pública, ahora de pronto se envuelven en la bandera de la UNAM y se arrojan desde la torre de su hipocresía. No, entonces, pero yo no sé si el objetivo real del presidente es abrir una especie de debate. A mí me parece que está haciendo otra cosa, no me queda muy claro, no sé si es distraer, y si es distraer, sí es totalmente eficaz, porque tiene a toda la oposición hablando sobre el tema que él puso en la mesa y no sobre otros temas. Gracias, Temoris. Jorge Meléndez nos comentó originalmente desde antes del programa que tendría que retirarse en un ratito más, ya faltando unos 10 minutos para las 3 de la tarde. Así es que, Jorge, te pido que nos des tu comentario sobre este tema de las declaraciones del presidente López Obrador sobre la UNAM, y aprovechamos para darte las gracias por tu participación y seguimos luego aquí nosotros, Temoris y Arturo. Jorge, adelante, por favor. Hay una carta en Correo del Estado de ayer, en la jornada de José Félix Hoyo Arana, en donde él señala algo que había ya apuntado Pierre Bourdieu hace muchos años. No solamente en base a las universidades privadas que se han abierto desde hace décadas para tener su capital humano para dirigir las empresas, sino las propias universidades públicas. Y en este mensaje el señor Hoyo dice que las burocracias doradas impusieron el proyecto neoliberal de las competencias y la sumisión de las universidades y el sistema educativo a los requerimientos del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. Cita a Ramonet y cita a otros autores, entre ellos a John Sachs Fernández y a algunos más, que han advertido, entre ellos Noam Chomsky, cómo la educación se ha vuelto una mercancía no solamente en las universidades privadas, sino en las públicas. Pongo el caso de un adjunto mío, hizo junto con 150 que concursaron para una plaza en un periódico, quedaron 6 elegidos con un salario de 8,000 pesos mensuales. Ese es el nivel que hay de pago, y 8,000 a veces es alto en los medios, porque a algunos periodistas les pagan menos, 5 y 6. Hay que decir que a los profesores universitarios de horario ganamos entre 1,500, 1,600 a 4,500 pesos. Y somos casi el 80% de los profesores universitarios. Muchos sin plaza fija. Cada semestre hay que renovar contrato y demás. Doy estos datos porque, en efecto, creo que hay un proceso en las universidades de una cúpula. Hace rato hablaban y se han repartido los médicos en los últimos años. Bueno, estuvo un ingeniero que fue para mí el mejor rector, Javier Barrosierra, desde luego. Pero los médicos en los últimos años, entre Juan Ramón de la Fuente, que ya le respondió a su manera a López Obrador, José Narro, que era priista y estuvo 8 años, que encabezó un congreso universitario y no llevó a cabo ninguna de las cosas que propuso. Y ahora el señor Enrique Graue, ya llevamos casi 30, 20 y tantos años de médicos. Digo, que no hay otros personajes, filósofos, historiadores, economistas, científicos que puedan ser rectores, nada más de un solo bando. Y yo creo que el debate es importantísimo en la universidad. Tenemos un sindicato
que ha sido charrificado, desde Evaristo Pérez Arriola, que decían Evaristo Pérez Charriola, hasta el actual Arturo Rodríguez, que son los charros. Tenemos una asociación. Otro Arturo Rodríguez, Arturo. No, malo. No es Arturo. No tú. No es Arturo, es otro nombre. Tenemos una señora de la PAUNAM que tiene un consorcio mercantil de restaurantes por parte de la universidad que no paga impuestos. Si tú vas a una comida y sacas tus RFC para tener, dicen, aquí no se la recibimos. Si quiere usted pagar, pague en tarjeta o efectivo, pero no le damos un comprobante de impuestos. No es posible que las universidades sigan manejándose así. Es decir, ya no hablemos de el señor Sosa Castellán, que está en la cárcel, no hablemos del clan Padilla en Guadalajara, no hablemos de la mafia veracruzana, etc. Que hay necesidad de un cambio, lo hay. Ahora, yo no creo que tampoco el señor López Obrador sea tan puntual en lo que dice. Nosotros en 1968 abrimos el Seminario del Capital en la Escuela Nacional de Economía, antes facultad, con la señora Ifigenia, a la cual el señor presidente no fue a su medalla Belisario Domínguez, pero la recibe casi abrazándola y besándola y demás. No, lo que hay que democratizar son las universidades, hay que quitar estos que llamaban antes pilones, pero que son ganancias fabulosas. Un profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional Autónoma de México puede llegar a ganar hasta 130 o 140 mil pesos mensuales. ¿Cómo es posible que ese grupo y el de medio tiempo tengan unos salarios altísimos? ¿Qué va a pasar con los que se van a jubilar en la universidad? ¿Van a vivir con 4 mil pesos mensuales? Es decir, hay mucha tela de dónde cortar, pero yo creo que en efecto, el golpe que dio López Obrador, como algunos que da, lo hizo sin precisar cosas. Yo creo que sí hay que tomar la palabra para que haya un debate universitario muy serio, contundente y sólido, para que existan otras escuelas, no como dice Arturo Rodríguez, que está aquí con nosotros, no aquel señor del sindicato. Agustín se llama el otro, Agustín Rodríguez. Perdón, yo entonces me equivoqué, tienes razón. Charrustín le dicen. Sí, Charrustín. Entonces, disculpa Arturo Rodríguez por confundirte en el nombre. Pero bien, sí de abrir ese debate para tener unas mejores universidades y no escuelas patito como ahora se están abriendo. Abramos 100 universidades. Pues es muy difícil si no hay, y con esto termino, el presupuesto. Si el presupuesto a la universidad y a los demás centros de educación se está recorte, como en la cultura, pues no se pueden hacer las cosas en las universidades y no se pueden exigir que hayan diferentes circunstancias. Gracias, buenas tardes, nos vemos en la próxima y disculpen ustedes que me retire. Hasta luego. Que te vaya muy bien, Jorge. Adiós. Gracias, hasta luego. Pues ha sido Jorge Meléndez Preciado y sí, dicen que proyectos sin presupuesto es pura demagogia, o sea, si no hay el presupuesto para cumplir con un proyecto, pues nomás no avanza. Arturo Rodríguez, ya estamos en la parte final del programa, son las 2 de la tarde con 55 minutos, pero antes de irnos propongo que hablemos de este tema en el cual la Suprema Corte de Justicia ha determinado que no proceda la prisión preventiva oficiosa contra factureras, defraudadores fiscales y contrabandistas, y el hecho de que algunos personajes como Gustavo de Hoyos, que exdirigente de Coparmex, celebren este tipo de hechos. ¿Qué opinas, Arturo? Híjole, pues mira, yo no estoy familiarizado y me mandó nuestra compañera Adriana temprano la lista de temas o ayer, pero honestamente no estoy muy familiarizado con este asunto. Creo que la posición en cualquier caso, en cualquier sentido que haya sido esta definición de la Corte por
digamos, despenalizar algunos temas que tienen que ver con lo fiscal, y que supongo atiende a una no aplicación retroactiva, pero es una mera suposición, no quiero incurrir en un error. Pero me parece que la posición de Gustavo es pues muy consecuente con lo que un amplio sector del empresariado y especialmente de la Coparmex ha venido demandando, porque a ellos no les gusta la idea de que se haya acabado con el outsourcing. Las factureras les resultaban particularmente cómodas. Pues ¿para qué? Pues para la violación de derechos laborales. Y perdón, pero así como ellos tienen una perspectiva patronal, pues yo siempre la voy a tener en el otro extremo, en el de los trabajadores, porque a final de cuentas son los esquemas que estuvieron precarizando las condiciones de trabajo y que han generado que varias generaciones en este país pues carezcan de un futuro y de una serie de prestaciones y servicios que pues el día de hoy pareciera, yo cuando a veces platico con muchachos centennials o ya los más maduritos millennials que ya no son tan jóvenes como ellos creen, y me llama mucho la atención que ni siquiera consideran en sus esquemas de vida la seguridad social y la jubilación porque son derechos cancelados. Entonces, no me sorprende que alguien como Gustavo de Hoyos pues defienda esta por lo pronto despenalización de la que ya nos has, o sobre la que nos has puesto el día de hoy la rola, Julio, para que la batiemos. Muy bien, Arturo. Temoris Greco, pues sobre este tema, que es un tema que sí requiere, digamos, los tecnicismos y todo lo que implica una decisión de la Suprema Corte. ¿Qué te parece este tema o quieres abordar otro, Temoris, ya en esta parte final de nuestro programa? Bueno, a mí me parece que siempre es injusta la forma en que se plantean, o sea, las leyes cuando se trata de delitos con alcances económicos menores que se sancionan con gravedad y delitos con enormes alcances económicos, pero que al ser de cuello blanco se asume que no deberían, o sea, que no debería ir a prisión alguien que solamente defraudó cientos de millones y dejó sin sus ahorros a muchísima gente o impidió que se distribuyeran adecuadamente los recursos de apoyo a muchísimas personas en situación de extrema pobreza. O sea, yo no sé si debería aplicarse ese tipo de fórmulas a los defraudadores, porque es muy delicado, es un asunto extremadamente delicado, sí, el de la prisión oficiosa. O sea, puede ir gente que no lo merece a la cárcel, pero lo que sí sé es que hay muchas personas que cometen delitos menores o que son sospechosas de cometer delitos menores y esas sí van a la cárcel. Entonces, ¿por qué hay esta distinción? ¿Por qué los delitos de cuello blanco no deben considerarse delincuencia organizada cuando se están organizando para delinquir grandes redes de funcionarios y personas en la iniciativa privada? Entonces, a mí me parece que hay una cuestión de justicia y de hipocresía básica. Y por el otro lado, estaba pensando hace un momento, el 5 de abril de 1997 murió Eberto Castillo. 2 días después se hizo en Bellas Artes, en un evento al que asistí, un homenaje a uno de los más grandes pensadores y luchadores de fines del siglo XX en México, y tocaron el Nabucco de Verdi. Y ahí vi a Rosario Robles y a Ramón Sosa Montes acercándose mucho a la familia de Eberto y prácticamente asumiendo un rol como de los herederos políticos de Eberto Castillo. Y ahora que estoy viendo a toda esa gente en actos de cinismo, yo me pregunto qué pensaría Eberto de haber visto a Rosario y a Ramón involucrados en todo el tema de Ahumada. Y no solamente involucrados en el tema de Ahumada, porque eso todavía ellos pueden alegar que están intentando financiar, aunque fuera de manera ilegal,
un proyecto de izquierda. ¿Qué hubiera dicho Eberto de haberlos visto trabajando e involucrados en actos de corrupción masiva, muy superiores a lo de Ahumada, para financiar las campañas electorales del peñanietismo, los proyectos del peñanietismo? O sea, sirviendo al PRI. O sea, yo creo, o sea, no sé qué hubiera pensado Alberto, pero seguro le hubiera dado el patatús. Y ya con esto cierro, e invitando a todo el mundo, como siempre, a seguirnos, ¿no? A seguirme en redes, Facebook, Instagram, Twitter, con @Temoris, como dice aquí abajo, y también a seguir Notas Sin Pauta y a seguir apoyando a Julio Astillero, y también, ya que se fue Jorge Meléndez, a seguir Periodistas Unidos, que es el proyecto que él tiene. Muchas gracias, Julio, y muchas gracias, mi querido Arturo, y también Jorge, que no tuve tiempo de saludarlo. Gracias, Temoris, muy amable. Arturo Rodríguez, ya nos vamos. ¿Alguna recomendación que hay en la agenda siempre cargada y siempre interesante de Notas Sin Pauta? Bueno, pues tenemos hoy la videocolumna esta de Claudio X y de lo que yo considero es un lenguaje exterminacionista. Hoy por la noche tenemos la mesa Sin Pauta con nuestros colegas Ernesto Núñez, Jessica Cermeño, Vietnica Batres y Jorge Torres. El jueves emitimos nueva videocolumna a propósito de la Fiscalía General de la República en relación al caso Lozoya, que es un caso que además, independientemente de que nos hagan el honor de visitarnos por allá en Notas Sin Pauta, en YouTube, pues también me parece que es importante tenerlo en el radar porque está la audiencia para Emilio Lozoya programada para la próxima semana, el 3 de noviembre. Hay que ver si se vuelve a aplazar pues ahora sí se procede a la imputación, que es increíble. Estamos ya a 3 años de investigación del caso, pues 1 año y medio prácticamente de que fue detenido, a más de 1 año de que fue extraditado a México, y el señor anda tan campante en restaurantes pomadosos ahí de Las Lomas, sin que todavía se proceda a la imputación. Con todo y que sea testigo colaborador, pues tiene que haber una imputación, y esa imputación no se ha dado. Entonces sigue muy raro todo este papel de 3 partes, ¿no? De ser el testigo colaborador, el denunciado, y el denunciante, porque también es la otra calidad. Y en estas calidades creo que se está perdiendo mucho, un galimatías procesal ahí con la Fiscalía General de la República, que esperemos que no acabe pues en otro caso más de impunidad. Gracias, Arturo, muy amable, y espero que nos veamos el próximo martes. Gracias, Arturo. Será un gusto. Buenas tardes. Temoris, gracias y buenas tardes. Siempre es un gustazo. Gracias. Igual. Abrazo. Hasta luego. Gracias. Abrazos.